vamos a conversar con el analista político, también académico de la Universidad Central y director de la encuesta Tú Influyes, que durante esta semana también publicó qué piensa la gente sobre el cambio de gabinete. Axel Callis, ¿cómo está, Axel? ¿Nos escucha? Hola, Lucía, no sé si me estás copiando. Te estoy escuchando. Yo te escucho perfecto. Perfecto. Yo también lo escucho, Axel, conectado hasta ahora con toda Latinoamérica, para hablar de este posible cambio de gabinete que por la prensa, distintos sectores políticos de oposición han estado insistiendo en que es necesario hacer. El presidente Gabriel Boric de alguna manera ya asume que se va a hacer. ¿En qué condiciones se enfrenta el cambio de gabinete posible de concretarse hoy? Yo diría que es un cambio de gabinete bastante anunciado desde hace tiempo, pero que las circunstancias con las que él pensaba dar iba a ser de celebración y no de derrota. La idea del gobierno era poder llegar a este primer año con la reforma tributaria aprobada y por lo tanto que este fuera un cambio virtuoso en un contexto donde el gobierno el último mes y medio ha subido bastante su aprobación desde una posición que estaba bastante menguada. Entonces, en ese sentido, al ser rechazada hace un par de días atrás una de las reformas más emblemáticas del programa de gobierno, este cambio yo diría que viene a ser un cambio obligado para retomar la agenda, pero esencialmente para corregir aquellos ministerios sectoriales que prácticamente no han existido, que tienen bastantes problemas de gestión. Todas las especulaciones que se dan son más bien sobre lo obvio, sobre los ministros o ministras que no han existido en la agenda o han tenido bastantes problemas con su gestión en términos políticos. Vamos a revisar entonces ese listado que usted señala. Se enfrentaría hoy entonces a este cambio de gabinete con un ánimo distinto por parte del gobierno. Ya no sería reforzar un camino con algunos logros conseguidos, sino que con un ánimo también que le permitiría al presidente entonces quizás poder sacar del camino aquellos incluso pequeños problemas que se le han ido presentando en algunos gabinetes. Vamos a hablar de lo importante que es también cómo se enfrenta este cambio con el ánimo del presidente. Yo lo señalaba porque una cosa es lo que se pide por la prensa, gestiones que han estado en la polémica permanentemente durante la agenda de la prensa, por ejemplo, y de los partidos políticos, y otra cosa es la evaluación que había hecho el presidente, que hacía que hasta esta semana hubiera nombres que eran solicitados por algunos liderazgos de partidos políticos, pero por otro lado habían sido reafirmados en la interna del gobierno. Y voy a hablar concretamente, por ejemplo, del nombre que hoy se asegura en buena parte de la prensa local que sería uno de los cambios que ya están incluso anunciados al interior de la moneda, como por ejemplo el de la canciller Antonio Urrejola. No entendí, Lucía, bien la pregunta, ¿cuál era? Porque el comentario fue como... No entendí. Voy a redondear que el ánimo del presidente tras, por ejemplo, el fracaso de la reforma tributaria es distinto. Podría hace unos días haber confirmado algunos nombres que durante la prensa en este último tiempo se han solicitado cambiar. Sin embargo, él quería ratificar, como por ejemplo el nombre de la canciller Urrejola. Sin embargo, para este segundo año, como usted dice, con un ánimo distinto, parece que esto también ha terminado por definir a quiénes finalmente va a terminar sacando el presidente. Yo no sé si hay una directa relación entre los cambios que se querían hacer ahora o lo que se querían hacer antes de la derrota o el fracaso de la reforma tributaria. Yo creo que el problema de la Cancillería se arrastra hace 6-7 meses, es decir, desde el viaje a Canadá, que hay un clima y sobre todo que se agudizó bastante durante la discusión del TPP-11, donde había evidentemente unas posiciones encontradas entre la canciller y el subsecretario y el mismo presidente. Entonces esto no es una cosa, Cancillería, como yo tengo bastante claro que es un problema de relación y de gestión, pero también de para decirlo de una forma más bien elegante, de una generación que trató de borrar a la otra. O sea, y yo creo que si hay un ambiente, y las personas de América Latina lo entenderán, que si hay un ámbito donde se tiene que respetar y preservar las experiencias, es justamente en Cancillería, donde ahí no sobra nadie. Y acá hubo una suerte de razzia en Cancillería de parte del grupo que está gobernando ahora el ministerio, y lo que se espera es que vuelvan
las personas entre comillas, del mundo de la experiencia. Ahora, la canciller Urrejola, hay que decir, la canciller Urrejola pertenece al Partido Socialista, de los antiguos partidos de la Concertación. Por otro lado, también tiene una experiencia dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, no es alguien nuevo en esa gestión. Hay que diferenciarla de la gestión, por ejemplo, o de los nombres que protagonizaban esa, como ustedes señalaba, pretensión de cambio completo, como por ejemplo el del subsecretario Ahumada. O sea, yo creo que la canciller Urrejola trabajó casi siempre al alero de José Miguel Insulza, el ex canciller, y la verdad es que cuando uno establece los parámetros de la embajada, de la subsecretaría, perdón, de los ministros consejeros, uno ve que claramente hubo un intento por tratar de jubilar a una gran cantidad de personas que eran muy valiosas y de distinto signo político. Hubo un intento de cambio generacional. Es más, se hablaba de que este era un gobierno que promovía la no discriminación en muchos planos, pero en el plano de la edad sí la discriminaba en la Cancillería. Entonces, yo creo que evidentemente existe el foro internacional que yo creo que va a tomar posiciones más expectantes a partir de hoy, si es que se produce el cambio. Perfecto. El foro ahí se reúne toda la gente que viene como del mundo de la Cancillería los últimos 20, 30 años. Y donde había bastante resistencia al nombre de Antonio Urrejola, pese, y yo insisto, a lo que se había rumoreado al interior del gobierno, que era que el presidente Gabriel Boric tenía una buena evaluación de su canciller, pero por eso señalaba cuánto habría influido finalmente los ánimos de esta semana para terminar concretando esa salida. ¿Qué otros nombres más usted considera que están en la lista de quienes abandonarían el gabinete? A ver, una cosa es la gestión, o sea, una cosa es la evaluación que haga el presidente y otra cosa es la evaluación que se hace desde la opinión pública o esencialmente de lo que es la tramitación parlamentaria. Aquí lo importante siempre es escuchar o sea, más que escuchar, evaluar la intervención en la agenda pública, es decir, cuánto levanta en términos de manejo del tablero, y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con la legislatura o las tareas propias del cargo. Yo creo que de los 24 ministros que tiene el presidente Boric, yo creo que por lo menos hay 10 que no existen, que tienen niveles de conocimiento bajísimos, y algunos que son verdaderos desconocidos incluso dentro de sus ministerios, y que esas personas no tienen ninguna incidencia dentro de lo que es la agenda pública, y que por lo tanto deberían irse para la casa. Yo siempre he dicho que de los 24 ministros hay 12 que se creen funcionarios, o sea que son trabajadores permanentes pero no líderes, y no han generado mayor incidencia en términos de la política. ¿Como quiénes? Para mí, o sea, yo creo, o sea, y hay algo otros que tienen una mezcla. O sea, por ejemplo, para mi gusto, el MOP es un ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, que debería haber tenido un rol pero muchísimo más relevante de lo que ha tenido en términos de generación de cartera de proyecto para tratar de disminuir el desempleo, la generación de inversión, lo que se llama, o haber visto la tramitación de los programas de concesiones, que no ha hecho ninguna durante el año 2022, ni siquiera se ha instalado la discusión. El fondo de inversiones tampoco, en infraestructura completamente detenido. Estamos hablando de Juan Carlos García del Partido Liberal. Y otro, el ministro de Educación, que a mí me parece un escándalo que este sea un gobierno que haya promovido la desmunicipalización y tenga absolutamente congelada todas las nominaciones para los sistemas locales de educación pública a lo largo de todo Chile, que es el mecanismo por lo cual el municipio transfiere la educación pública a los sistemas de educación que son mucho más dependientes del ministerio. ¿Para qué te digo los 55.000 niños que no volvieron a clase? Y así una serie de elementos y carencias de su gestión que ha sido realmente lamentable. Marco Antonio Ávila, de Revolución Democrática. Exactamente. Y bueno, para qué te digo, la ministra del Deporte, la ministra de Cultura, la ministra del Deporte ha sido un fracaso tremendo, porque ni siquiera ha logrado instalar el tema de la infraestructura deportiva, para que te digo lo federativo, o el campeonato femenino de fútbol, que está detenido hace más de 3 meses y que no existe, o la separación de la federación de la NFP, o para qué te digo el rol de las casas de apuesta dentro de lo que es la estructura del fútbol, o la tramitación de la readecuación de la Sociedad Anónima Deportiva. O sea, Alexandra Venado, que además tiene acusaciones de maltrato laboral. Eso lo ignoro, pero en general hay ministros que no han hecho nada, y que si se quedan van a ser seguramente por presiones políticas, pero que ya no fueron. Es decir, que no son líderes dentro de su ámbito y tienen una agenda
También uno puede nombrar, bueno, la ministra de Cultura también ha sido Julieta Brodsky de Convergencia Social. bastante deficitaria. Y hay algunos ministros que no van a aparecer y que lamentablemente ellos creen que son buenos funcionarios en términos de gestión, pero un gabinete en un régimen presidencial tiene que tener ministros que existan, que generen agenda y generen cambios en el poder, en el legislativo, es decir, cambios programáticos. Parte de lo que ha estado empujando este cambio de gabinete tiene que ver también con la disconformidad que hay en algún sector del gobierno con este segundo círculo, ¿no es cierto?, al que pertenecen partidos de la ex Concertación, como el Partido por la Democracia, el PPD, el Partido Socialista u otro que quisieran más protagonismo también en los ministerios. ¿Cómo cree usted que debiera quedar equilibrado? Yo creo que, o sea, a nivel de ministro yo creo que está bastante equilibrado. Si el problema está hacia abajo, el problema está en la subsecretaría o viceministros, como se llama en otros países, o viceministerios, donde hay de los casi 40 subsecretarios, 35 son de el bloque primogéneo del presidente que aprobó Dignidad, y 5 o 6 solamente son del mundo del socialismo democrático, que es el otro bloque que está gobernando. Entonces ahí claramente hay un desequilibrio bastante evidente, y yo creo que también en el mundo de las regiones donde prácticamente no existe el mundo del socialismo democrático, bastante poco, y eso genera un problema crónico de desentendimiento, o sea que no hay entendimiento entre los parlamentarios, los senadores y los diputados, con el gobierno. Muchos de los parlamentarios o el oficialismo no tienen interlocutores dentro de sus propias regiones, entonces eso genera un problema de información, de flujo, de cooperación que nos está dando en este minuto. Perfecto. Finalmente se cumple un año del mandato del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo piensa usted que se ha terminado efectivamente este primer periodo y cómo enfrenta el inicio del segundo? O sea, yo no hablaría de un primer periodo, eso es una idea que ha tratado, pero todo el mundo que conoce algo del deporte sabe que cuando va un cuarto del partido no es la mitad. Yo diría que él ha tenido algunos aciertos, sueldo mínimo. Yo creo que ha tratado de generar una agenda de seguridad que le ha ido resultando bastante bien, sobre todo en la macrozona sur. Lo de haber desplazado a las Fuerzas Armadas a la frontera de la macrozona norte también es algo que ha valorado mucho, pero por otra parte ha tenido errores políticos profundos, como haber asociado el resultado del plebiscito del 4 de septiembre pasado al gobierno. Yo creo que ese es uno de los golpes más fuertes que ha tenido el gobierno. Luego el tema de haber nombrado a Isquia Siches como ministra de Interior y todo lo que pasó con Temu Culcuy, el tema de las grabaciones, de los indultos. O sea, uno puede hacer una lista de 6, 7 elementos que han perjudicado al gobierno, algunos de contexto y otros que son autoinfligidos. Entonces, ahora hay que decirlo, que este es un gobierno que no la tuvo fácil, porque le tocó, antes de comenzar ya había explotado la guerra en Ucrania, el fin de la pandemia, y de una otra forma también ha tenido que convivir con la Convención Constitucional, que generó una desviación en la agenda bastante pronunciada. Ahora, por suerte o por habilidad del ministro Mario Marcel, que es el ministro de Hacienda, ha tenido una conducción en lo económico que ha sido bastante importante al haber disminuido el efecto de la crisis económica que se venía y haciendo que los indicadores de este año, del 2023, sean mucho más halagüeños de lo que se está diciendo en el mundo de la economía. Axel, para cerrar, usted ha señalado al inicio que termina este primer año con un aumento en la aprobación de la gestión presidencial, algo que se ha visto en distintas encuestas. ¿Dónde están esos focos? ¿Dónde tiene que reafirmar entonces el presidente Gabriel Boric para seguir sosteniendo esa alza en la aprobación ciudadana? O sea, el alza en la aprobación ciudadana tiene que ver con medidas bastante concretas. Una, como lo decía, el manejo de las Fuerzas Armadas en el norte le significó algo muy fuerte, y sobre todo tiene que echar mano en el ámbito de la seguridad y la migración irregular o ilegal, como según la gente le diga. Eso es muy importante en términos de virtualización. Ahora, en el plano de lo económico tiene que seguir manteniendo este timón firme para combatir la inflación y tratar de generar más puestos de trabajo. En ese contexto es que es tan importante que el país empiece a mover en términos de inversión interna, más que inversión extranjera, que ha habido mucha, y más bien vinculada a la minería, pero inversión a la escala media,
que es lo que se necesita, y para eso necesita un Ministerio de Vivienda y un Ministerio de Obras Públicas que tengan un motor bastante importante. Bueno, muchas gracias, Axel Callis, analista político, académico además de la Universidad Central y director de tuinfluyes.com, por esta conversación sobre lo que hoy día se concretaría, que es el cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric. Que esté muy bien. Vale, chao.